y el pañuelo de seda, dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? Dime, ¿dónde vas, morena? Y a las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana y mi marido no viene. ¿Quién será la picarona que a mi marido entretiene? Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? Dime, ¿dónde vas, morena? Y a las 2 de la mañana. Ahí estamos. Muy bien, Carlos. Así que el grupo Picos de Europa, ahora ya más que dúo, somos ya quinteto. Voy un sexto, séptimo, un ¿Cómo? octavo, ¿sabes yo? Ya no sabemos si es trío Ya o dúo. están allí el repuesto, aquellos dos son el repuesto. Los pequeños. Sí, los Eso, pequeños. ya tocan ellos sus cosas. Carlos, ¿con cuántos años empezaste en la música? En 15 años, 15 años tenías. solito, Sí, con el acordeón. solo. Estuve tocando 4 o 5 años solo con el acordeón solo. Hasta que ya tuve un batería, después tuve un trompeta, tuve una guitarra eléctrica, bueno, también como decías tú, empecé con 1 y terminamos con 5. Oye, oye, Regina, ¿cómo es la vida de la pareja del artista? Ella lo dirá. Bueno, es con mucha paciencia, Sí. porque además de ser músico, era panadero, repartíamos cosas, 7 hijos, Cartero. cartero, vendíamos vino, aceite, había que coger los recados él iba a los correos, al correo a llevarlo a los pueblos, y te llamaban y te decían que me suba un chupete para el crío, que me suba esto, que me suba lo otro. Siempre pagaba la gente, o te daba los primeros tomates, o la primera miel, o una manteca, o lo que fuera, todo para el cartero. Nunca le faltaba de nada al cartero. Las medicinas, a los viejos había que ir al banco y cobrarles la pensión, pagar los seguros de la gente. O sea, además de trabajar, había que hacer un servicio que él un día le dijo a alguien, pero tú eres tonto, hombre, ¿cómo haces tanto? Y dice, a mí mi padre me enseñó que haz bien y no mires a quién. Y hasta las 4 de la mañana dormía bastante bien. A las 4 ya me levantaba a ver por dónde venía él. Preocupada. Claro, a las 4 ya... Y no había móviles. Nada, no había nada. Nada. Tuve un hijo... Este nació aquí. Y que nació en Cuñava el año siguiente de casarnos, tuve un hijo. Y él se había ido a Sotres, a tocar. Se fue por los Picos de Europa, por Espinama. Y, 3 días. Y estuvo 3 días, y claro, él no podía saber que yo tenía un hijo. Entonces, cuando venía, ya tenía una lambreta, y una vecina aquí en la carretera le paró y le dijo, Carlos, enhorabuena. Entonces él se dio la vuelta y dice, ¿qué dices? ¿Por qué me dan la enhorabuena? Hombre, ¿no sabes que hace 3 días que tienes un crío? En la música nunca me quise meter. Yo, mi labor era la casa, mi labor era el guisar, mi labor era llevarlos bien, pero yo en la música comprendí desde el primer momento que yo era inútil. Entonces, ahí nunca me metí. Eso no. El dinero era parte también. El dinero de la música era de él. Instrumentos, coches y lo que hiciera falta. Yo me arreglaba con el resto. Carlos, vamos a hablar un poco de la historia sentimental. Ay, Dios mío. Porque tú viniste a buscar, encontraste a Regina, porque tú ya es de aquí, Regina. Yo soy de aquí, yo estaba en Cuñava. esta casa. Estaba aquí, sí. Iba al baile en bicicleta, Y por los Reyes y así por el invierno íbamos en bicicleta a la Armida. a la y allí vida que bajaba bajaba él yo a a tocar tocar. siempre. Ibas tú a tocar la Armida. Sí. ¿Y quién vio a quién? Pues nos debimos de ver al instante, los dos. Pues estaba- tuvimos 7 años de novios. Sí. ¿Tú sabes qué, Carlos? ¿Tú estabas trabajando, tocando? Tocando y mirando a las mujeres. ¿Qué voy a hacer yo? Ya, bueno, pero... Entonces era tocar yo tangos y boleros y se arrimaban bien. Ahora nada más que bailan a lo loco. Entonces era la música más bonita que ahora, para mí.
y para la gente también. No había tanto ruido como ahora con todo esto que es demasiado. Pero esto bueno. de ruido y la gente que tiene que hablar muy alto, para mí lo más grande era la música. Yo trabajé en muchas cosas, pero mi trabajo bonito era tocar el acordeón. Para mí fue una alegría siempre. Siempre viví, nunca me cansé con acordeón. Y tocando con el acordeón sola, sin amplificación ni nada. Hasta que, sí, más adelante ya tuve amplificación, pero estuve unos cuantos años a puro pulmón y solo. Solo aquí, hasta en los pueblos, en Cuñaba, sin luz. La mayoría de los pueblos no había luz. En muchos pueblos, en Líbana igual. Y por Asturias tampoco, en muchos pueblos no había luz. Oye, y cuando descubriste a Regina, ¿qué canción cantabas que supieses que ella iba a estar agradecida o que le iba a gustar? Bueno, yo era algo picarón también cantando la... Ah, ¿y qué? Había una canción que se cantaba, se la aprendía a una orquesta que era de Llanes, Los Panchines. Sí. Tocaban la del perejil seco. ¿Cómo ye? Tienes el perejil seco, riega lulola. Tócala, tócala. Tócala, Carlos. Régalo con vino blanco o con Coca-Cola. Riega lulola. Tienes el Perejil seco, riega lulola. Las tetas, ay, baile sola. Ay, les dices que en el mundo entero no les hay mal. Ay, les Dices que en el mundo entero no les hay más lice. Una chavala en la fuente dijo al caldero. Una señora en la fuente dijo al caldero. Lástima no te volvieras, vos soltero, vos soltero. Lástima no te volvieras, vos ¡Ay! Oye, eso no lo sabíamos nosotras, ¿eh? No, Eso no lo y habíamos no la he enseñado. cantado nunca, pero no la sabéis vos. No, nunca lo había Pues oído. hay que incorporarla. Sí, sí. Tenéis el disco que no se puede llamar de mejor manera como Tras tus pasos. Hiciste el disco pensando en... Sí, En él, claro. Sí. Sí, sí. Intentando seguirles, que no es fácil, los pasos de él. ¿Él exige vos también? No, No. No os ni nada del ruido ni nada. No. no. Le parece todo bien. Mi padre, a pesar de tener 83 años, bueno, ya le veis la vitalidad que tiene, siempre ha estado tocando, siempre ha estado sonriendo, nunca le hemos visto enfadado, nunca. Siempre él se salva con la música le salva de todo. Y le pase lo que le pase, si oye tocar a alguien, oye cantar a alguien, todo se le pasa. Y es una maravilla verle, la verdad. Ojalá nos dure así muchísimos años y está demostrado que por mucho que trabajes o por mucho que hagas, que te esfuerces en la vida, si haces lo que te gusta, pues al final se refleja, ¿no? Se refleja que él ha sido feliz y que se le nota. Si andas emocionada con mucha dieta y no comes nada, yo vivo a 1000 por hora poniendo sidra en la madrugada. Si prefieres entrenar, jugar al fútbol con tus amigos, a mí me apasiona el Jagger, la cumbia negra y la sidra fría. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la fiesta, es problema mío. No vivo de tu dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Cómo dices? Y si yo bebo, ¿qué? Es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la fiesta, es problema mío. No vivo de tu dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. ¡Vámonos! Baila mi cumbia. Chicos de Europa. Si
andas emocionada con mucha dieta y no comes nada. Yo vivo a 1000 por hora tomando sidra en la madrugada. Si prefieres entrenar, jugar al fútbol con tus amigos, a mí me apasiona el Jagger, la cumbia negra y la sidra fría. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la fiesta, es problema mío. No vivo de tu dinero, ya con mi vida hago lo que quiero.